Hay un tema, hermanos queridos, que quiero compartir. El otro día estaba en José León Suárez dando un taller de liderazgo y un hermano me dice: pastor, ¿por qué está la iglesia como está? ¿Por qué la iglesia no es así, no es asá? Y él se puso a compartir el tema de la iglesia delante del otro grupo, delante del grupo. Y no le contestaba enseguida a él porque estaba pensando en cómo responderle para que su pregunta no quede mal dentro del grupo. Y yo te digo algo, la iglesia no está mal, la iglesia es gloriosa. Dice la palabra, es estandarte y baluarte de la verdad. Y en Colosenses 1:15 dice que el Señor entregó toda la plenitud a la iglesia. ¿Quién es el que está mal? ¿Quiénes son los que andan mal? Los miembros de la iglesia. Muchos andan dolidos, golpeados, enfermos, debilitados, distraídos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es doloroso cuando el cristiano, nacido de nuevo, ya tiene que fijar una posición, ya tiene que tener un modo de ser que es honrar y glorificar a Jesucristo. ¿Amén? Porque si vienen tiempos difíciles, yo venía por aquí y me encuentro con el chapista mío y me paro para saludarlo porque dije que venía con casi 2 o 3 horas de anticipación. Inclusive había programado ahí en Eva Perón en la CEL sentarme a tomar un cafecito. Pero pasó algo que no tenía que pasar. Me olvidé la billetera del auto, con documentos todo, así que tuve que volver. Pero me paro con el chapista y me pregunta: pastor, me dice, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué la Argentina está como está? Le digo, ¿cómo te sorprendés vos? ¿Y cómo va a estar después? Peor. ¿Por qué me dice eso? Porque la Biblia lo dice. En los postreros tiempos habrá tiempos peores. ¿Y estás preparado? ¿Estás preparado para lo que va a venir? Yo te invito a que estés preparado. ¿Y de qué forma podemos estar preparados? Si no es a través de la fe. La anterior a la adoración que cantamos, yo abrazo la fe, decía la letra. ¿Cuál es la fe que cada uno tenga o tiene? Porque con la fe se hacen proezas y milagros y bendiciones. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, queremos que hoy no se escuche voz de hombre, sino tu palabra. Que sea la palabra la que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y sea bendito tu nombre en nuestro espíritu para que salgamos de aquí no como un culto más que en lo cual hemos participado, sino que nos has ministrado por el Espíritu Santo para que todos los días que vienen por delante la posición en Cristo y por Cristo sea notorio, sea manifiesto en cada uno de tus hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hay un relato en la palabra de Dios que quiero compartir, que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, desde el versículo 18 en adelante. Y quiero decirte algo, que este relato está en los 3 evangelios sinópticos, y cuando está 3 veces el relato compartido por distintos escritores, ¿qué querrá decir el Señor? Que es un tema muy importante, es un tema básico, es un tema fundamental y es un tema para tomar en cuenta. No para leerlo así a la ligera, sino que tiene que ver con nuestra vida. Estaba leyendo el libro de Watchman Nee, El obrero cristiano normal, y dice que cuando alguien lee la palabra y no pone en funcionamiento su conciencia, la palabra es un libro más. En cambio, la conciencia que ponga cada uno en el relato que escucha de la palabra o que lee por la palabra, ya le empieza a dar sentido particular para que esa palabra haga efecto en vos o en mí.
Pero si vos la tomás una palabra simplemente que se comparte y no le pones el razonamiento, el entendimiento, ¿por qué Dios está hablando esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué ruido me hace a mí en mi espíritu? ¿O qué significa o para qué me sirve? Te aseguro que si vos no le pones entendimiento, conciencia de lo que estás recibiendo, esa palabra, por supuesto, la recibe otro que sí le pone conciencia y empieza, porque se transforma en una palabra rema, y empieza a tener efecto y genera una posición muy distinta. Mirá lo que dice la Escritura. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. El mientras es un estado de tiempo, y es el tiempo para que este principal que llegó hasta la persona de Jesucristo tenga un protagonismo diferente. Hoy el mientras es tu tiempo. Mientras estoy en la iglesia, mientras estoy escuchando, mientras estoy prestando atención, es donde el Señor hará la obra. Yo creo que es tiempo de Dios desde el primer momento en que entré a este lugar. Y yo creo que es para vos también, porque en este lugar está la iglesia de Jesucristo. Y donde está la iglesia hay bendición. Y hay oportunidad para que cada uno reciba tal vez lo que vino a buscar. Y yo pregunto, ¿quién no vino a buscar algo del Señor en esta mañana? No hay ninguno. Porque si no, no tendría sentido que estés aquí en este lugar. Yo creo que así como este principal vino a buscarlo al Señor, vos y yo también hemos venido. Y gloria a Dios, hablé con la pastora Norma y me decía, la iglesia está hermosa, la iglesia está creciendo, la iglesia es una bendición. Y yo sé que no lo dice de la boca para afuera, lo dice con realidad porque lo siente en su corazón, que es una verdad de lo que la iglesia está viviendo. Y yo puedo comprobar que así es, porque me gozo de ver el espíritu que hay aquí en este lugar. Es un tiempo, pero vino un principal. Continuemos la lectura. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Tiempo de Dios para este principal y para esta mujer. Dos personas necesitadas que eran totalmente diferentes. Si yo te preguntara a vos, como si me preguntara a mí, ¿quién no tiene necesidades que suplir, que cubrir, que enfrentar o que sobrellevar para vencer? No hay ninguno, todos tenemos necesidades. La realidad es que estas dos personas se presentaron ante Jesús. Yo no sé cómo te presentás vos ante el Señor. El principal, que era principal de los religiosos, que se llamaba Jairo, porque en los dos relatos de Lucas y Marcos explica mucho más amplio el relato mismo que estamos leyendo, pero yo creo que ha dejado el orgullo de ser un principal de los judíos, reconociendo que en Jesús estaba la respuesta a su necesidad. El milagro que él quería para su hija de 12 años que estaba enferma. Pero también aquí en este relato se interpone una mujer, y la mujer con flujo de sangre. Y la mujer con flujo de sangre, en ese contexto, que era un contexto machista, era considerada inmunda. Leí en un relato de un comentario, dice que cuando la persona en ese contexto estaba inmunda,
Dice que tenía que anunciarlo porque si no lo anunciaba y no daba cuenta de que estaba en esa situación, era apedreada porque contaminaba con la inmundicia a todo el ambiente que lo rodea. Porque para los judíos era pecado, era corrupción, era mal y era rechazada brutalmente. Pero esta mujer no dice nada, sino que se presentó con su necesidad agobiante, que en el otro relato de Lucas habla de que gastó todo lo que tenía, que visitó a todo lugar para que sea curada, pero no fue curada. Se presentó ante Jesús. 2 necesidades igual a muchas necesidades que tiene cada persona. Y hoy estamos aquí y confiando y creyendo que el Señor está aquí en medio nuestro, ¿no? Pero mira, 2 personas necesitadas y de qué forma se presentaron al Señor. El principal se postró y fue al encuentro del Señor. Vos viniste aquí a este lugar. Podés haber venido hace tiempo, pero el Señor, cuando venimos a su presencia, Él quiere que vengamos con una actitud. ¿Por qué el hermano Marcos y los que los presidieron alabaron y adoraron? Para que nuestro corazón se ponga en tono con el Señor, porque el Señor es Rey de toda gloria, igual que el título del nombre de la iglesia. El Señor lo merece, pero muchos vienen como que vienen así nomás, y me consta porque conozco. ¿De qué forma viniste hoy a la iglesia?, le pregunta una persona. Y vine como siempre, es costumbre que vengo a la iglesia. Ya es normal, la gente me conoce. Pero vos, tu corazón, porque cuando voy a predicar o en mi propia iglesia, hay muchas personas que no disfrutan, pasan y sienten que lo hacen algo por costumbre. Y cuando haces algo por costumbre, te aseguro que recibís lo de costumbre, nada. En cambio, cuando haces algo por tu propia voluntad, en sentido de que el Señor está aquí, estás anhelando recibir del Señor. Yo recibí en el bachiller en teología una enseñanza de un pastor, profesor, muy tranquilo para ministrar. Su palabra te hacía dormir. Su enseñanza hablaba 3 horas. Y leía casi las 3 horas. ¿Te agradaría algo así a vos? A mí no nos gustaba, éramos 37 alumnos. Y él leía cansinamente, pausadamente. ¿Y vos te crees que pensaba lo que vos pudieras estar pensando? ¿Que lo teníamos que soportar? Y él decía, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y miraba, ¿para qué? Y vos sabés que esa era la forma de que él enseñaba en el instituto. Y teníamos la obligación de tomar la materia. Así que nos da la materia. Y toca un texto que me marcó para toda la vida. Allí donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice la palabra, ¿no? Y él repitió 14 veces esta palabra. Y con esa lentitud, con esa tranquilidad pasmosa, y nos mirábamos todos y decíamos, pero ya sabemos el texto de memoria, ¿por qué está repitiendo tanto? Y la primera vez que lo oímos y lo vimos en acción fue en ese momento. Él se paró y me dice, ¿saben el texto que yo acabo de leer varias veces? Sí, le gritamos. Y se lo dijimos de memoria. Y él dice así, los mira a todos. Hermanos, y le pegó una trompada al escritorio de roble grueso, dice, si saben el texto que yo acabo de leer, ¿por qué no se les mueve un pelo de los ojos? ¿Por qué no hacen un gesto? Y nos quedamos así. ¿Por qué? Porque había cambiado totalmente su forma de hablar y de actuar. Hermanos, estoy hablando que el Señor Jesús está acá y vos no parece que no pasa nada. Y se me puso la piel de gallina por el grito de él y cuando reflexioné que el Señor estaba ahí en ese lugar. Te aseguro, me cambió mi teología ese día.
En cualquier lugar donde el Señor es mencionado, yo sé que está el Señor y yo quiero recibir algo del Señor. Yo quiero que me toque el Señor, yo quiero tocar al Señor, yo quiero recibir del Señor, yo quiero ser bendecido por Él, porque Él no es deudor de nadie. Esta mujer y este principal no se conocían entre sí, pero iban con una necesidad acuciante. Se enteraron que Jesucristo pasaba, estaba en el lugar. Vos te enteraste que aquí en la iglesia se honra a Jesucristo, se predica de Cristo y has venido. Puede ser que hayas venido como una costumbre, como muchos hacen, esos que están en la religión y la profesan, en donde no viven, no sienten y no experimentan esa relación fluida con el Señor de ida y vuelta, donde crees que Él ha resucitado y es de bendición para tu vida, como lo será siempre hasta la misma eternidad. Pero estas personas tuvieron un movimiento de fe, porque al final, por su fe, recibieron milagros, recibieron salvación, recibieron sanidad y recibieron lo que Dios tenía que darles de acuerdo a lo que cada uno buscaba. ¿Qué estamos buscando del Señor? ¿Qué queremos del Señor? ¿Qué esperamos recibir del Señor? Mira, un día una persona dijo: yo sé que el Señor, yo no falto nunca a ningún culto. Yo sé que el Señor me va a bendecir aunque no entienda nada de lo que la palabra se habló, pero yo quiero estar con un corazón dispuesto. Un día lo invito al seminario bautista a recibir una palabra de Hayden Center, el que es un profesor de células, de grupos caseros, todo, que vino hace como 15 años atrás. Y le digo: ¿querés ir a recibir una enseñanza de un maestro norteamericano que va a venir a enseñar? ¿Habla español? Sí, te voy a acompañar, sí. Nos encontramos, vamos. Pero trata de prestar sentido y entendimiento a lo que va a hablar y lo que va a enseñar. Le digo a este hombre: sí, me dice. ¿Viste con los que te dicen sí, como los locos y después hacen lo que quieran? Él estaba al lado mío y el hombre compartía el tema maravillosamente. Y yo a cada rato, viste, como con lo que te interesa si reciben o no, yo lo miraba de reojo y le estaba prestando atención. Me di vuelta a mirarlo como 3 veces y estaba prestando atención. Y en un momento dado, no lo miro más porque si no, si se da cuenta se puede molestar. En un momento hace, digo, ¿qué le habrá pasado? Dije yo. Digo, me dice, hizo así. Y me quedo mirándolo y me empieza a mirar raro. Digo, no vaya a ser cosa que esté con bichos, dije. Digo, y me empieza a mirar raro. ¿Vos notaste algo? Me dice. No, le digo, ¿qué noté? Y seguía hablando el que predicaba, enseñaba. Y empezó a tocarse el ojo. Digo, ¿tengo el ojo bien? Me dice. Porque estoy viendo mejor que antes, dice, mejor que antes. Digo, sí, lo tenés bien, yo no te veo nada raro. Sentí una cosa hirviendo que me quemó el ojo, me dice, y ahora puedo ver. Ese muchacho tenía cataratas en los ojos, y en un ojo, y ese día recibió milagro de sanidad. Le digo, sí, pero no veía nada, ¿no ves que por eso que yo leo con este ojo y con este ojo nada? Me dice, pero mirá, y empezó, y claro, y él empezaba a hablar, le digo, bueno, cállate, le digo, porque está la gente. Dice, pero empezó así. Le digo, bueno, le digo, ¿querés que salgamos? Dice, no, está bien, te voy a tranquilizar. Terminó la administración y fuimos a hablar con Hayden Center, y es norteamericano. ¿Y quién hace el milagro? ¿Quién puede hacer milagro? ¿El hombre? El Señor. Y le dice a Hayden Center cuando él recibe, dice, usted sabe que tenía catarata y el Señor me sanó. Y lo miraba ahí como diciendo, sí, bueno, que Dios lo bendiga, le dijo. No le dijo, gloria a Dios, esto no es nada. Lo tomó como algo normal que recibe a alguien que está atento al Señor. Y fue una bendición, este muchacho cambió por completo. Hoy usa anteojos, pero el Señor hace milagros. El Señor se manifiesta a través de la fe que vos puedas tener.
Tal vez no entiendas mucho, pero tu corazón, si está con una actitud dispuesta, para el Señor es suficiente. La actitud de estas dos personas, un protagonismo, un principal, dejó el orgullo, era un religioso de la época, se sabía todos los dogmas de Dios, entendía todos los principios, preceptos y ley, la Torá y lo que sea, pero dejó porque sabía que en Jesús había cambio y podía haber bendición. ¿Cuál fue el movimiento de la fe de estas personas? ¿Cuál es el movimiento de tu fe? Porque dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo leo en un Miqueas 4:5, dice, aunque todos los pueblos anden en contra de nuestro Dios, nosotros estaremos contigo. Cuando yo leo a Josué, en el libro de Josué 28:19, dice, cuando yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando yo veo que Pedro le dice antes de negarlo al Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿Nuestra fe nos produce algo o simplemente decimos, tengo fe para venir a la iglesia? Tengo fe que este día va a ser mejor. Y si no es mejor, ¿qué pasa con tu fe? Mañana, viste que hay palabras de esperanza, mañana te va a ir bien, mañana vas a ser bendecido, y uno tiene la expectativa esa, pero después, ¿y si no sos bendecido? Como la persona lo dijo o lo profetizó, hay fe, porque la fe es para todos los días, es para todo tiempo. Se vienen tiempos muy conflictivos, en donde tu fe es suficiente y tu fe es necesaria. Yo bendigo a esta familia pastoral porque te puedo asegurar, los conozco hace mucho, ¿no? 20, 30 años, ¿no? Somos jóvenes todavía, joviales. Y es una familia de fe, porque su fe nunca ha decaído. En cambio yo veo que gente que anda bien, gloria a ti Señor, anda medio y no voy a ir a la iglesia, no sé, no, hoy creo que no voy porque tengo que tratar de resolver mis asuntos, mi situación. No sabes que Dios tiene palabra, tiene sabiduría, tiene contención y tiene bendición para cualquier circunstancia de la vida en la cual nosotros podamos estar, pero con nuestra fe puesta en el Señor. Señor, haz tú lo posible, haz tú lo que tenga que ser y el Señor obrará. Yo este auto que tengo, fue de Dios que lo tengo. Resulta que me bendijeron para que yo lo pudiera comprar. Pasaron 2 meses, yo vengo a Lanús, a una iglesia, a dar los talleres y me voy por la autopista. Un día lluvioso torrencial. Iba y muy bien escuchando música cristiana, gozándome, ya de vuelta para mi casa, siento por la lluvia y un toque de atrás, ¡todo! Me tocan de atrás violentamente, me golpeo con el volante y quedo casi inconsciente y me voy contra el guardarrail de la autopista ahí yendo para Ezeiza y para la zona oeste. Y me quedo un ratito, me pongo de vuelta, lo pongo en marcha y veo un colectivo que va. Empiezo a querer salir, el auto trabado, el auto que es así, me lo dejaron así, achatado toda la parte de atrás. Llego, tenían todo filmado, el auto no lo pude usar más. El paracolmo, lo di al seguro, el seguro no me lo pagó porque se fundió la compañía y empecé con mi esposa a confiar en Dios, a creer en Dios. Dios, vos tenés la respuesta, vos tenés la solución. 2 meses estuvo parado el auto, orando y confiando. No tenía plata, me cobraban 59.000 pesos hace 2 años atrás para arreglármelo. Orábamos con mi esposa y confiando. Nunca decayó en mí ni en mi esposa el desánimo de que seguimos saliendo todo. Una mañana, a las 9 de la mañana, estaba en mi casa y me llaman por teléfono. ¿Puedo hablar con usted en privado?, me dice. Sí, y yo estaba en mi casa. Me voy a la pieza para sentarme ahí y hablar con esta persona. Yo le hablo de Punta del Este, me dice. Usted tal vez no me recuerde,
Pero yo participé en uno de sus talleres y sentí que Dios me hablaba para que siembre en usted. ¿Cómo sembrar?, le dije. Sí, Dios quiere que yo siembre en usted. Dígame qué le hace falta. Y muchas cosas, le dije. Muchas cosas. No, pero algo puntual porque no me lo mostró Dios, pero Dios quiere que siembre en usted algo puntual. Y le digo, el auto, le dije yo. ¿Qué, no tiene auto? No, lo tengo hecho pedazo, le dije. Lo tengo todo roto. Y me han dado el presupuesto de 59.000 pesos para que lo arregle. Me dice, bueno, usted ya vio a alguien que se lo va a arreglar, y hablé con 3 y el más baratito es el de 59.000 pesos. Bueno, vaya a hablar con la persona de vuelta. Era un día sábado a las 9 de la mañana. Nunca me voy a olvidar. Fue un regalo de Dios. Me dice, el día miércoles nos encontramos, deme el domicilio del taller y nos encontramos en el taller. Yo le voy a pagar el arreglo, me dice. ¿Qué? ¿Viste la incredulidad de uno? ¿Qué? Digo, quédese tranquilo que Dios ya me respondió por usted. Y Dios me va a bendecir, me dice. Gloria a Dios, pero me dice, ¿en serio? Nuevamente la incredulidad. Sí, el miércoles me encontré con él en el taller, arregló todo y a los 5 días tenía el auto. ¿Sabes cómo lo cubro con la sangre de Jesús? Oro para que no me lo toque nadie más. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso y muchas cosas más el Señor hace, pero nunca mi fe en Él se movió ni un ápice ni nada, porque creo en Dios y creo de verdad. Y sé que aquí muchos creen de verdad. Y ¿me escuchaste? Muchos, y no dije todos. Ahora pregúntate por qué todos. ¿Me habrá incluido a mí que no creo? Que Dios te revele. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos en las iglesias que no creen en el Señor Jesucristo como su único Dios. Porque pueden tener tal vez el Dios del dinero, el Dios de la preocupación, el Dios de las necesidades, el Dios de la familia, el Dios en miniatura que gobierna a muchos y que también genera fe, pero es una fe que no va a Dios sino al diablo. Porque hay muchos en las iglesias que tienen el nombre del que vive, pero no está el que vive. Y lo digo con respeto y con temor de Dios, porque el cristiano nacido de nuevo es alguien que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es alguien que experimenta las pruebas de la vida, las dificultades, las confrontaciones, pero tiene la seguridad que Jesús está en su corazón y vive y anda y es con una identidad totalmente definida. Ya no lo mueve el mundo y el mundo está moviendo a muchos con mundanalidad y muchas cosas más. Se vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos oscuros, tiempos malos. Estábamos visitando una familia y me dice, la familia no va a la iglesia hace como 1 mes y medio porque resulta que a 2 casas de su casa se puso una familia umbandista. Y esta familia entera, cristianos de años de venir a la iglesia, se enteraron que los umbandistas estaban orando, maldiciendo a los cristianos y a todos los que no estaban en su fe, porque lo dijo una vecina que fue y participó y se los comentó. Ellos entraron en temor y estaban viendo y buscando y averiguando si podían vender la casa que habían vivido 20 y pico de años. Me llaman y nos vamos con un grupo. Y esta familia, lo primero que nos recibe, se enteró, pastor, se enteró. La familia que se nos vino a vivir. Y me mira con una cara totalmente de circunstancias, totalmente traumáticas. Y yo le digo, gloria a Dios, le dije. Y me mira, ¿cómo me dice gloria a Dios? Dice, pero gloria a Dios que es la oportunidad que usted se posicione en Cristo y dé testimonio. El Señor, si está en usted, es más fuerte que el que está en la casa de acá de 2 cuadras.
No, pero a usted no le tocó vivir con esa gente. Y si me toca, ¿qué problema hay? ¿Usted es cristiano, buen cristiano, porque va a la iglesia o porque tiene a Cristo en el corazón? Y cree en ese Cristo que murió en la cruz para bendecir su vida y que usted fija una posición en Cristo. O no puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, yo sé la Biblia que lo dice, pastor, me dice. Digo, y estaba el marido que es inconverso. Y estaban 2 hijos que van a la iglesia con ellos. Y ¿sabes qué oportunidad bendita del Señor de predicarles el Evangelio? Y esta persona que viene hace años a la iglesia, diezma regularmente, ofrenda, no pierde nunca un culto. Ese día se entregó a Cristo llorando. ¿Por qué? Porque si vos vivís una religión, la religión no produce fe. La religión produce costumbres, formas, actividades, compromisos. En cambio, la fe en Cristo te produce vida y vida de Dios en vos. No dice la palabra, el justo vivirá por su fe. Es decir, si vivís por fe, tenés que comer fe, tenés que beber fe, tenés que pensar fe, tenés que actuar en fe y tenés que creer que el Señor está por vos y con vos y en vos como poderoso gigante, porque lo que Él prometió, Él lo cumple. Y yo lo he visto en acción, hermanos queridos, yo lo he visto en acción. Voy a predicar una iglesia donde me invitan a dar a mí me emocionó mucho la última adoración que hizo cantar el hermano Marcos, porque santidad, yo tengo un taller que se llama A Santidad nos llamó el Señor. Esa palabra me la dio como palo a mí, particularmente. Y me invitan a dar ese taller en un culto de ayuno y oración, vigilia de oración. Y me dice el pastor, trae el taller, pero ¿estás seguro que en un culto de oración voy a traer el taller? Dura 2 horas y media. Vos traelo, no te hagas problema, estamos de las 7 de la tarde hasta las 12 orando. Así que mete el taller ahí. Bueno, vos sos responsable de la iglesia, le dije. Pero no oran, sí oramos, pero vos trae el taller, voy con el taller. Empiezo a dar el taller, a la mitad al intervalo, veo a la gente, 3 o 4, yo con lágrimas en los ojos. Y vos sabés que cuando termino la segunda parte, que ya terminaba el taller, y le digo a la gente que venga, gente pasó adelante ante Dios, que me fulmine, llorando. Y el pastor mirando ahí, y me miraba ahí, y después me dice, son gente que viene hace un montón a la iglesia. Y venían entregando sus vidas a Cristo, arrodillándose y postrándose ante Él. Y digo, es el Señor que lo hace, es el Señor que lo hace. ¿Entendés? Porque uno puede venir y cuando viene, puede entrar en el hábito de la costumbre. Y yo te pregunto, ¿todos los cultos que vos vivís son iguales? No, porque el Señor no hace nada igual. El que estás igual sos vos. Disfrutá del Señor. Empecé a vivir la experiencia de que el Señor está acá por vos y para mí, para bendecirnos, como estuvo ahí para estas personas que se acercaron con una actitud dispuesta, dejando el orgullo, dejando los prejuicios. ¿Qué van a decir si a mí me invitan a venir acá adelante? ¿Qué van a decir de mí? El principal de los judíos no le importó nada, le importó que el Señor lo recibiera como lo recibió. Inclusive el Señor Jesús dice, te sigo, voy. ¿Por qué? Porque Jesús demuestra humildad. Vos le demostrás actitud a Él y Él te demuestra mucha más actitud. Porque Él honra a los que le honran. En cambio la mujer con el flujo de sangre se desafió a lo que podían decir los demás. No vio el objeto de su impedimento para llegar a Él porque los discípulos, los apóstoles le impedían. Él, aunque sea si tocare el borde de su manto, dice, pensó entre sí, yo voy a recibir sanidad, yo voy a recibir bendición. ¿Qué estás pensando hoy en día? ¿Querés recibir algo del Señor? Porque el Señor es particular, privado y personal. Aunque su palabra es general. A Él no volverá vacía su palabra y sí
va a recibir él el efecto de lo que produjo la palabra en aquel que lo recibió. El principal y esta mujer recibieron una bendición del Señor. Un sentir del Señor Jesús es ir y sentir. Dice, el que vine a mí no le echo fuera. El principal fue, la mujer fue. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo ya estoy acá, Señor, en la iglesia. Yo ya vine para estar con vos. Pero ¿qué tendríamos que hacer más? Señor, ¿puedo experimentarte hoy? Yo quiero tocarte, yo quiero experimentarte, yo quiero sentirte, pero yo lo quiero hacer. No me importa el que está al lado mío, no me importa el que está atrás, no me importa el que me trajo o el que me invitó. Yo quiero tener la experiencia contigo, Señor. Y eso es una bendición. Mira, cuando a mí me invitaron a recibir a Cristo, yo ya decía que era cristiano y yo ya tengo a Cristo. Y le decía al que me predicaba, porque yo era católico, apostólico y romano. Hoy soy católico evangélico, porque la palabra católico significa universal. Y la persona que predicó del frente dice, tenés una experiencia con Jesús, vos personalmente. Jesús está muriendo en la cruz por vos. Murió hace 2000 años, pero es atemporal su muerte porque hasta el día de hoy, resucitado, sigue haciendo efecto de salvación en aquel que cree. Y vos sabés que esta persona dijo, cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. Imagínatelo a Jesús viéndote a vos con tu pecado. Imagínatelo a Jesús muriendo por vos para que tu vida tenga sentido y propósito y cambie radicalmente. Cerrá tus ojos y empezá a sentir que el Dios de la gloria está ahí muriendo en la cruz para abrazarte con su amor. Y vos sabés ante Dios, yo cerré mis ojos y ocurrió algo glorioso en mí. Pude vivenciar con la visión espiritual a un Jesús que me estaba mirando así. Y sentí su voz diciéndome, Juan, no dudes más, recibime porque quiero bendecirte. Toma mi mano porque quiero guiarte y quiero que cambies tu vida. Ese día yo, el 24 de abril de 1984, levanté mi mano así, temblando, 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 y sentí que Dios me tomaba de la mano para nunca más soltarme. Y hasta el día de hoy siento su mano sobre mí. Y hasta el día de hoy creo más en Él, no por los tiempos que estamos viviendo, porque Él ya me demostró su existencia. Él ya demostró que es realmente alguien que bendice a una persona para confiar y para tener fe. Yo no sé la fe que tendrás vos. Yo no sé si vas a tener esta actitud de la mujer que tenía el flujo de sangre con su enfermedad de hace tantos años, o este principal que estaba acostumbrado a gobernar y a dar órdenes y a hacer lo que quería con su autoridad. Pero no hay nadie que se imponga a la autoridad de Jesucristo. No hay nadie que puede quedar igual cuando Jesucristo está en presencia, porque de su poder emana autoridad, emana la bendición que nosotros recibimos. ¿Sabes qué? Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Y siento que el Señor quiere hacer algo. Y lo va a hacer con aquellos que realmente quieren tener algo del Señor. Y hubo milagros en la fe. ¿Cuál será tu fe? ¿Cuál será tu fe? Mi fe me trae a la iglesia. Mi fe me hace leer la Biblia todos los días. Gloria a Dios. Mi fe me hace orar. Gloria a Dios. Tu fe te tiene que hacer mover en Cristo. Porque cuando Él venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Yo estuve preso por una causa que no tuve nada que ver. Y le entregué el tiempo al Señor. Y ¿sabes? El Señor me bendijo que cuando salí 2 se bautizaron, de que estaban presos se bautizaron en nuestra iglesia. Y realmente el Señor me reivindicó. Nunca dejé de alabar y bendecir el nombre del Señor. Y no lo digo para mandarme la parte porque no soy quien, porque sé que el Señor con todos los que tienen fe
hace proezas, milagros y bendiciones y los pone en testimonio para que no anden como el verdulero en la verdulería hablando igual que el mundo. ¡Ay, qué vamos a hacer! Mira, el dólar subió. Y bueno, algún momento tiene que bajar. Y si el dólar subió, Jesús sube. Sube más que cualquier economía, sube más que cualquiera. Si vos tenés fe, si vos creés, el Señor obrará con un milagro que te podés quedar con la boca abierta. Porque Él no obra con lo que tenés, Él obra con tu fe. ¿Y fe qué significa, hermanos? No tener nada, pero sí tenerlo a Dios como la certidumbre de nuestro corazón. No veo, Señor, pero creo en ti. No sé mucho, Señor, pero sé que tú eres sabio. No conozco, pero sé que tú me enseñarás. Sé que me deparan tiempos conflictivos, pero sé que tú me das tu mano para guiarme.